Hola queridos amigos, bienvenidos a otro encuentro de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecer enormemente a la gente que nos acompaña. Por supuesto, este va a ser un programa muy especial con un invitado muy especial. Así que quiero agradecer también a todos los que colaboran con TLV1, los que mandan mensajes, las contestaciones a través de las diferentes plataformas. Va todo nuestro agradecimiento. También les recuerdo que debido a la censura que hemos sufrido y que sufre TLV1 permanentemente, estamos subiendo a través de una plataforma que se llama Odisee y de ahí a nuestra página web que figura aquí en pantalla, www.canaltlv1.com. Así que están todos bienvenidos para ver toda la programación desde el 2012 hasta la fecha. También quiero comentarles que ponemos siempre nuestros programas, especialmente este, bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, para que, como siempre digo, nos guíe en este mundo tan oscuro, tan difícil, tan complejo, y que necesitamos mucho de la oración, porque las fuerzas del bien, las fuerzas del mal, están enfrentándose. Y nosotros tenemos que bregar por el bien, por la verdad y por la belleza, a través de la oración también y a través de la valentía, que este programa va a tocar mucho el tema de valentía. Quiero hablar que vamos a presentar a un gran escritor, para mí un profesor de historia, investigador, especialista en ciencias políticas, articulista, escritor, años de militancia en el campo nacional, en el campo de la tercera posición. Ha escrito más de 20 libros, ¿no es cierto? Y me gustaría mencionar algunos, por ejemplo, la judaización del cristianismo, que es la ruina de la civilización, los conversos en las Indias, la historia detrás de la leyenda negra, la Buenos Aires ciudad conversa, que habla de la hegemonía criptojudía en el Plata durante la época hispánica, el judaísmo y la masonería, una relación inexistente, queda entre comillas, y la historia ocultada, que es sobre los conversos y la independencia de Hispanoamérica. Para mí es un gusto compartir el programa con el profesor Federico Rivadeneira Carles. Profesor, un placer. Para mí también es un placer, no es una frase de cortesía, sino una realidad, porque esta es una de las pocas voces nacionalistas y católicas del mundo. Perseguida, ¿no es cierto?, le han sacado de YouTube precisamente porque dice la verdad. Claramente se ve, ¿no es cierto?, que la democracia es un monopolio de los medios de difusión, que solamente pueden hablar los demócratas y los marxistas. Claro. Nosotros los nacionalistas y católicos no podemos hablar. Por eso en el siglo XIX en España se decía con razón que la libertad muere a manos de los liberales. Los que se llenan la boca de libertad, ¿no? Sí, los que son los primeros. La libertad con mayúscula, sí. Que es una forma de esclavitud. Como dijo muy bien José Manuel Estrada, que fue unos pocos años liberal y después fue un católico encendido, antimasónico, partidario del Estado corporativo, que dijo la democracia finge al pueblo rey para hacerlo esclavo, que para mí es la mejor definición sobre la democracia. Totalmente. Profesor, nosotros hicimos varios programas, ¿no es cierto?, de algunos de sus libros, pero poco hablamos de Federico Rivadeneira Carles y, por supuesto, de otras obras que también fueron escritas. Y me gustaría que nos contara un poquito, en esta primera etapa, cómo surge todo este interés, a qué edad empieza, porque yo lo tengo como una especie de Salvador Borrego, pero entiendo que viene mucho de antes de Salvador Borrego, salvando la distancia de la edad, pero sí en la edad de inicio, ¿no es cierto?, de investigación. Entonces quería que nos contara un poquito qué empieza. ¿Es un tema familiar? ¿Es un tema de interés particular? ¿De militancia? Era otra época también, ¿no? 17 años, 16, 15, 18. Era otra Argentina también, y otra circunstancia mundial. Quisiera que me contara un poquito de dónde surge todo este patriotismo, llamémoslo. La idea nacional y católica la llevo en la sangre, porque mi padre era un dirigente nacionalista destacado, que únicamente por circunstancias de la vida se estableció en Santa Fe. Entonces, no es lo mismo que si hubiera estado en Buenos Aires. Claro. Y mi madre era muy católica, siendo hija
de un escocés totalmente cipayo de los ingleses, con el respeto para mi abuelo. Ella, sin embargo, admiraba a Mussolini y estuvo a favor de Franco y de la Fuerza Nacional en la Guerra Civil. Entonces, para mí el nacionalismo era algo que yo lo mamé con mi padre. Pero claro, mi padre murió cuando yo tenía 7 años, pero yo de eso no me olvidé. Y entonces, y ya a los 9 años hice una composición, digo una cosa real. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Ahora, desgraciadamente, un niño de 9 años no tiene formación, no por culpa de él, sino por culpa de la enseñanza degradada de estos tiempos. Hice una composición ya a favor de Rosa, e incluso dijeron por la radio local de Esperanza, donde yo vivía, que es una población cercana a Santa Fe, que yo había sido la mejor composición, pero como ponderé a Rosa, no me podían calificar. Sí. Bueno, yo tomé conciencia, sí, a los 14 años, podríamos decir que me inicio a la vida política con la caída de Perón. Al principio creyendo que, como hubo la quema de las iglesias, que hay que decir una cosa objetiva, que desgraciadamente, si bien todos los datos apuntan que salió de la masonería, ¿no es cierto?, la gente que la quemó, hay una realidad triste, que se ordenó que los bomberos no dejaran que se incendiara. Y después la patraña que Perón quemó la bandera, todas esas estupideces, pero que en ese momento, junto con la implantación del divorcio en la Argentina y los ataques del propio Perón a los sacerdotes. Yo me acuerdo del padre Leyendecker, que se ordenó de sacerdote en Esperanza, él dijo ese curita de apellido difícil. O sea, lamentablemente, no vamos a hacer ahora la historia ni de mi vida ni del peronismo, pero la muerte de Eva Perón tuvo una gran influencia. Bueno, la cuestión y después rodeado de los obsecuentes que por ahí le decían cualquier cosa. Esa muerte de Eva Perón, que fue una consecuencia, fue buena situación, mala. ¿Cuál es la comparación en la que hace? La muerte de Eva Perón era ¿qué? Marcaba... La muerte de Eva Perón significó que un Perón era distinto al otro Perón. Porque no iba a andar en motoneta con las chicas de la UES, claro. Que no es que lo quiere... Es decir, el gorilaje, ¿no es cierto?, los enemigos acérrimos del peronismo por lo positivo que tuvo, no por los defectos. Decían que Perón era un degradado que andaba con Nelly Rivas, que era una estudiante de 13 años. Mentira. Era que Perón, sin Evita, actuaba de otra manera. Claro. Y había perdido la forma más seria que tenía él. Claro. De cualquier manera, yo al principio creí en la Revolución Libertadora. Yo me acuerdo que me acosté ese día que Perón se fue, pensando que la Argentina ahora se ponía de pie. Y después ya en noviembre vino el golpe contra Lonardi, que era una buena persona, enferma, pero que no estaba esclarecido, pero no era una persona llena de odio ni nada. Bueno, tenía el lema de ni vencedores ni vencidos. Ni vencedor ni vencido, bueno, lo defenestraron y subió Rojas y Aramburu. Rojas, que había sido peronista, destacado. Premio a la lealtad le había. Claro, por eso, premio a la lealtad. Bueno, la cuestión es que después, ya en marzo del año siguiente, empiezo a leer los libros de mi padre, que mi padre fue uno de los fundadores del revisionismo, un cofundador del revisionismo histórico argentino, y escribía en la revista del Instituto Argentino de Investigación, el Instituto de Investigación Histórica Juan Manuel de Rosas. Bueno, y ahí me di cuenta, me hice clara, o sea, conscientemente rosista. Y ya en septiembre del 56, mi hermano Raúl, que falleció, nunca he contado estas cosas a nadie, pero ya que usted me lo ha preguntado, se lo digo. En septiembre del 56, que yo vivía entonces en Tigre, mi hermano me dijo, aquí te traigo el periódico de los nacionalistas, azul y blanco. Mi hermano tenía 17 y yo 15. Inmediatamente me puse a leer y hablaban de un nacionalismo democrático. Yo decía, ¿cómo? Si mi padre admiraba a Hitler, a Mussolini, es así. Entonces, ¿cómo un nacionalismo democrático? Y entonces leí el libro de Mario Amadeo, que en su momento fue un destacado que estaba con Lonardi, después fue fronticista, y en su libro Ayer, Hoy y Mañana dijo, fuimos nazis, fuimos fascistas, ahora somos demócratas. Y yo eso no era una cosa que me parecía lógica.
Entonces me acuerdo que me fui a la Biblioteca Nacional, ya en diciembre leí la Memoria de Mussolini, sí, una pequeña edición de la famosa Memoria de Mussolini. Y después fui a la Biblioteca Nacional poco tiempo después y ahí leí los escritos de Enrique Peosés, que demostraba que el nacionalismo no era democrático, sino que era revolucionario, era fascista. Lo que pasa es que acá, por un error, se creía que el fascismo era extranjerizante, cuando la palabra nacionalista también es extranjerizante, porque la creó Maurice Barrès en Francia, que era un nacionalismo republicano, aunque Maurice Barrès estaba bien ubicado, era antidemócrata. Y por eso Charles Maurras le puso su movimiento nacionalismo integral. Y acá los morrasianos, los irasustas, que después cambiaron totalmente y se hicieron demócratas, utilizaron la palabra nacionalismo. Pero yo me acuerdo que Felipe Joffre, que después estuvo en el Partido Conservador, escribió un folleto que yo tuve en mis manos sobre el fascismo para aplicarlo en la Argentina. En fin, de cualquier manera le quiero decir que, bueno, me esclarecí enseguida y ya en abril del 57, con 16 años, ya empecé a tener, me dediqué, trabajaba y estudiaba. O sea, trabajaba, vivía en Tigre, estudiaba de noche en el Colegio Sarmiento, mirá vos, con perdón de la palabra, y aparte trabajaba de día. Sí. Y entonces, por ahí me daban dinero para que no coman mediodía y no vaya a la casa de unas tías mías a comer, y yo ahí me compraba un libro. Y todos los días leía un libro. Por supuesto me quedaba un 25%, pero yo lo leía un libro por día, porque estaba ansioso de formarme. Y bueno, después en septiembre empecé con clases de filosofía con Yenta, yo estaba con Jordán Bruno Yenta, pues como Yenta atacaba un poco la democracia, digo un poco porque él solía hablar de democratismo, pero a veces hablaba de democracia. Estuve con él creyendo que era un verdadero nacionalista. Con el respeto que me merece, es un nacionalismo reaccionario, no es un verdadero nacionalismo. Y el año 58 fue mi año falangista, que me formé mucho y tuve la suerte de poder introducir a Ramiro Ledesma en la Argentina, porque acá no era conocido. Conseguí en Avenida de Mayo, mejor dicho, en la calle Corrientes, conseguí unos folletos, la carta al comandante Franco, que escribió cuando tenía 26 años y había fundado la conquista del Estado. Bueno, después de unos años, Trinidad Ledesma Ramos me mandó una obra de Ramiro, Fascismo en España, con signo de pregunta. A mí me dijo que usted ha profundizado en el pensamiento de Ramiro, lo que para mí fue un honor, ¿no es cierto? Y bueno, y después abandoné la posición de Yenta porque me di cuenta que era una buena persona, que había sido marxista, y a mi juicio eso influyó en la posición que adoptó. Porque recuerdo que lo fui a ver, me encontré con él por última vez en abril del 59, cuando yo tenía 18 años, y me dijo que la palabra justicia social era marxista. Digo exactamente lo que me dijo, en la calle Césped, en Colegial. Y yo le dije que con el respeto que me debía, que se estaba olvidando de la justicia distributiva de Santo Tomás de Aquino, y de la filosofía y de la doctrina católica. ¿Cómo justicia social? La justicia social es un acto de caridad. Y la justicia social, en cambio, es el ordenamiento adecuado, correcto de la sociedad. Bueno, y entonces lo dejé a Yenta. Lo que pasa es que yo siempre fui un verdadero nacionalista. Palabra que ya no uso, porque ahora está el nacionalismo ahora es reaccionario. El año es 60, separatismo. El año 60, Abelardo Ramos, que era trotskista, sacó una revista que le llamaba Nacionalismo Marxista. Entonces, los montoneros se llamaban nacionalistas revolucionarios. Está todo deformado. En cambio, yo, si me preguntan qué es, yo soy fascista, punto. No fascista italiano. El fascismo como fenómeno universal. Las ideas que siempre he sostenido, ¿no es cierto? Pese a que no, esto me van a atacar como si fuera un monstruo, pero se puede decir, soy comunista, como lo invitan a del Caño, y le dicen, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Como si fuera, y el tipo es bolchevique. En cambio nosotros somos los enemigos de la civilización, cuando somos sus defensores. Y en la Biblioteca Nacional hace 2 años hubo una jornada, a fin del 59,
a fines del 2019 sobre la Unión Soviética. En fin, de cualquier manera, me formé mucho y yo vivía militando. Pese a todo, siempre vivía militando y luchando por nuestros ideales. ¿Había algún grupo militante en su momento? ¿Había algo tipo bueno, Tacuara? Bueno, yo en el partido, estoy hablando, nunca hablé de mi vida, pero ya que usted me lo pregunta, se lo digo. El Partido Azul y Blanco, que era un partido que tenía ese periódico, que estaba Sánchez Orondo, Goyeneche, que aparecía poco, Ricardo Curuchet, Raúl Puigbó, pero que estaban todos de vuelta. O sea, pero en realidad Sánchez Orondo nunca fue un verdadero fascista, o sea, un verdadero nacionalista. No era como Alianza. Alianza fue un movimiento nacionalista verdadero. Y por supuesto Nicolás Vitelli, que en el año 34, antes que José Antonio, adoptó la camisa azul y que fundó el movimiento Fascismo Argentino, que no tiene nada que ver con el Partido Fascista Argentino, que por más que sus militantes eran buenas personas, era formalmente italianizante. En cambio, Vitelli dio una definición extraordinaria. Dijo, el fascismo no es la conquista italiana de la República Argentina. Y murió, desgraciadamente, muy temprano, y había fundado un gran movimiento que en 2 años tenía 2.500 miembros, estudiantes y obreros, y que tuvo el primer mártir del nacionalismo, que era Anselmo Pro, que era un albañil, que lo mató un conscripto, o sea, un soldado, o sea, exteriormente era un soldado, mató al obrero. Lo mató de varios tiros y Anselmo Pro murió gritando, no importa, viva el fascismo argentino. También estaba antes de que él murió el mayor Rosasco, que era del Partido Fascista Argentino. Bueno, concretando esto, yo me quería formar y veía que había poca formación, pero comparando con la que es ahora, los camaradas de ese tiempo tenían mucho más formación. Era una época en que se leía. Ahora normalmente la gente ve videos. Entonces, ve videos y ve demasiada televisión y aparte hay una idiotización general con el celular, que en vez de un teléfono se transformó en una especie de adoración. Claro, un brazo extra del hombre, ¿no? Es una extensión. Claro, es así. Más que un brazo extra, le diría que es una cosa que lo ha idiotizado totalmente. Bueno, con respecto... ¿Y eso motivó...? Bueno, yo fundé en el Partido Azul y Blanco, creé un periódico que lo publicamos en stencil, que se llamaba El Garrote, órgano de la Juventud Nacionalista. Y ahí estuve poco tiempo porque me di cuenta que no era lo que yo creía. Me acuerdo que escribí un artículo, a los 16 años le mandé una carta a Bruno Jacobella, que tenía la revista Mayoría, que tenía gran tiraje, y entonces me publicó le mandé una carta diciendo que este no era el nacionalismo, era un nacionalismo de agua tibia, que nosotros éramos antidemocráticos, y explicaba, y me mandó una carta diciendo usted tiene razón, pero bla, bla, bla. Pero me publicó sí un artículo sobre el catolicismo de San Martín, arriba del padre Castellani. Y dijo, desde Martínez nos escribe don Federico Rivadeneira Carles, habrá pensado que era una persona mayor. Yo tenía 16 años, lo que pasa es que era un hombre y estaba bien formado. Ahora no pensaría lo mismo, porque Castellani dijo que San Martín era un católico frío y que eran cuestiones formales de decir que la Virgen era patrona de los ejércitos. Tenía razón. De cualquier manera, entrando en materia, porque estamos hablando demasiado de mi persona, sí, fundé y no tuvo fundé un partido nacionalista argentino en el año 58, después fundé, cuando se reconquistó Malvinas, el año 66, cuando se hizo el operativo de reconquista de Malvinas, ahí hice un comunicado en nombre de Milicia de Ofensiva Nacionalista, criticando a Onganía, que estaba en el poder, que yo dije, mientras Onganía juega al polo con el representante, con el príncipe Felipe, representante de los invasores, yo defendía a los que habían ocupado, entre ellos Dardo Cabo, que dirigió el operativo. Lamentablemente terminó mal, pero eso fue un hecho glorioso.
Bueno, que volviendo... con un avión, secuestraron un avión de aerolínea, se fueron directo a Puerto Argentino. Exactamente. ¿Cierto? Que tenía, creo que no tenía ni siquiera una pista formal. Claro. En Pero la verdad que fue un hecho heroico. Heroico, sí. Un hecho heroico. Hablando de Malvinas, aunque tenemos que hablar de otros temas, Sí. que incluso en el campo nuestro no se suele tomar en cuenta lo que dijo el contraalmirante Busser, que escribió un artículo en la prensa después en la época de Alfonsín, diciendo que como los ingleses se basan en la teoría de la posesión para estar en Malvinas, el hecho fundamental de Malvinas es que le interrumpió la posesión. En cambio ahora recién tienen 39 años de posesión pacífica, entre comillas. Eso es una cosa que eso es algo que se debe a las Fuerzas Armadas, no hay nada que hacer. Desgraciadamente después vinieron los traidores, ¿no es cierto? Pero incluso ahora se degrada el 2 de abril diciendo que es el Día del Veterano de Guerra, cuando es el Día de la Reconquista de Malvinas. Lo más importante. Claro. Y aparte se hace no se quiere ponderar a los oficiales superiores, oficiales jefes que dirigieron el operativo. Se hace una demagogia marxista contra los veteranos. Por suerte la mayoría de los veteranos están muy bien ubicados y saben bien que sin el capitán Giachino, que dio su vida y que nadie se acuerda de él, ¿no es cierto?, que combatieron excelentemente. Desgraciadamente no hablo en general del ejército argentino, que no estuvo a la altura del acontecimiento, y a la Marina, que en vez de haberse estacionado en Puerto Argentino no apareció. Si se hubiera atrincherado en Puerto Argentino, los ingleses no lo podían tomar, hubieran sido derrotados. Pero realmente fue un hecho glorioso. Solamente con el portaaviones, con el buque General Belgrano, que tenía un alcance enorme, hubiera evitado que se asentara pero alguien la nos Marina alguien nos salvó en el San honor. Carlos. Son los pilotos de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Naval. Y yo analicé por qué ellos fueron los héroes y actuaron de una manera distinta a los militares que no eran pilotos de combate y a los marinos. Porque se puede ser un borracho, no estoy diciendo que los militares son borrachos, quiero decir que se puede ser un burgués, una persona indiferente a todo, y ser un coronel del ejército que está en un regimiento. Y se puede ser un marino que está en alta mar, pero no se puede ser un piloto de combate si se es un burgués, porque se entrenaban 2 veces por semana antes de Malvinas con riesgo de su vida. Y por eso Pierre Klosterman, el héroe de la aviación francesa, que vino a la Argentina, dijo la mejor definición del papel de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Naval, de la Fuerza Aérea Naval. Dijo, vosotros sois los vencedores de una guerra perdida. Y es así. Le dimos una lección al mundo. Actuamos mejor que la Luftwaffe y sé muy bien lo que estoy diciendo. La Luftwaffe hizo páginas de gloria, pero la forma heroica, arrasante que actuó los pilotos de caza argentinos no tiene antecedentes. Cambió incluso la guerra aérea. O sea, en fin, de cualquier manera, volviendo un poco al tema porque si no se va a prolongar demasiado la entrevista, con respecto a mis libros escritos... ¿Cuál fue el primer libro? Bueno, mi primer libro, que lamentablemente hace años que se agotó, que lo escribí es decir, lo publiqué, porque lo venía redactando con anterioridad, lo publiqué en marzo del 73, en la editorial de Palma Hermanos, de Palma Hijo, en la colección La Bastilla, que se llamó Los partidos políticos, representantes del pueblo de la burguesía, entendiendo por oligarquía. Ese fue el primer tratado crítico en el mundo del sistema de partido, porque hubo crítica de los grandes pensadores, de Morral, pero yo hice una crítica integral, basándome, por supuesto, en los maestros y aparte agregando observaciones mías. Hasta el extremo que me lo pidió, en la época comunista, me lo pidió un profesor checoslovaco, que pidió que se lo mandara, escribió el editorial. Y aparte de ahí hago una crítica no solamente del sistema de partido, sino del sistema democrático. Obra que me gustaría reeditar porque se hizo 4 ediciones, la última en el año 79 y está totalmente agotado. Y después me he dedicado a temas que lo deberían haber hecho otras personas. Por ejemplo, en mi libro, mi obra más importante es La judaización del cristianismo y la ruina de la civilización, que lleva por título la heterodoxia cristiana
desde la antigüedad hasta nuestros días. Tuve que hacer una obra que lo tenían que haber hecho sacerdotes católicos, teólogos, no lo hicieron. Porque todo esto viene a cuenta, es decir, se produce por el Vaticano II, que significa la ocupación de la Iglesia por sus enemigos. Y entonces, por ejemplo, sectores católicos como la Fraternidad hacen hincapié en que la misa ha dejado de ser católica. Pero ese es un aspecto, soy bien consciente de lo que voy a decir, aunque es importante, es un aspecto secundario, porque lo que significó el Vaticano II es la judaización total de la Iglesia católica. O sea, la llamada misa actual es un memorial judaico. Y yo no lo digo porque sí. No protestante, no es la protestación. Bueno, es protestante en la medida en que el protestantismo es judaizante. Pero eso hablar de un memorial, eso habla Juan Pablo II, casualmente, que dice que nosotros nos inspiramos en el Éxodo, y es un memorial. Bueno, no puedo hablar en un minuto de todo eso, pero hablar de que nosotros nos inspiramos en el Éxodo es una aberración. La Iglesia Católica siempre se dividió en tres cosas: la Iglesia militante, que éramos los que vivíamos, la Iglesia purgante y la Iglesia triunfante, que eran los que están en el cielo. Y ahora empezó con la Iglesia caminante, y lo dijo Juan Pablo II en varias encíclicas: nosotros caminamos, nosotros no caminamos nada. ¿Se da cuenta? La Iglesia posconciliar habla de que Cristo va a venir a completar, completar su obra de resurrección. No, para nada. Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero ya la resurrección la hizo en la cruz. ¿Se da cuenta? O sea, aparte, mire, es tan grave todo esto, ¿no es cierto? Todo esto, para resumirlo en una palabra. Por ejemplo, Lutero, que fue la primera herejía judaizante de importancia universal, dijo que se tenía que basar, ¿no es cierto?, en una de sus tres consignas fue la sola escritura. O sea, rechazar el magisterio de la Iglesia y de la tradición como falsos agregados y deformación de la escritura. Pero resulta que Lutero reemplazó, como yo dije en mi libro, el magisterio de la Iglesia por el magisterio de los rabinos. Y esto no es ninguna exageración, porque él creó lo que se llamó el pequeño Sanedrín, donde participaban, donde rabinos lo asesoraban para comprender el texto de la Biblia hebrea. Porque la Iglesia Católica, la Biblia nuestra no es la Biblia hebrea. Los libros canónicos son distintos a los de la Biblia hebrea. Algunos son los mismos, pero son distintos. En cambio, los protestantes tienen exactamente los libros canónicos de la Biblia hebrea. Bueno, y aparte, por otro lado, esa sola escritura es una farsa porque nadie en la Iglesia luterana puede criticar a Lutero. Inmediatamente queda fulminado por el rayo de la excomunión, igual que a Calvino. ¿Quién puede criticar a Calvino? Los que lo criticaron terminaron en la hoguera. En fin, no se puede resumir tan brevemente una obra que tiene 3 tomos y casi 2000 páginas. Pero todas las herejías primitivas, como el adopcionismo, el interés de las herejías es porque todo tiene su importancia. Las herejías se traducen en la vida social. Por ejemplo, decir adopcionismo significa decir que Cristo no es Dios, sino que fue adoptado por Dios, cosa que incurre en la Iglesia posconciliar. Cuando en la resurrección no dice que Cristo se resucitó a sí mismo, porque era Dios. Cristo no, el Padre no lo resucitó. Nosotros tenemos un trinitarismo cristocéntrico. Para nosotros Cristo es la esencia del trinitarismo. Y fíjese un detalle, cuando alguien tiene un problema, yo tengo que resumir, porque aparte no puedo ahora explicar lo que es el libro, pero fíjese un detalle, cuando nosotros tenemos una desgracia no decimos, ay Dios Padre, decimos, Cristo ayúdame. En la práctica se hacen novenas por el Espíritu Santo. Nosotros somos trinitarios, pero como digo, pero es un trinitarismo cristocéntrico. Y después de Cristo, la mayor devoción en la Iglesia Católica es a la Virgen. Es así. Como abogada nuestra y como interceptora, ¿no? Desgraciadamente, la judaización del cristianismo ha redundado en la destrucción de la civilización. Porque, por ejemplo, la Iglesia Católica prohibía la usura bajo pena de excomunión y Calvino dijo que no, que la usura
si era moderada era necesaria, el préstamo interés, no dijo la usura. Y es la base del capitalismo, reconocida por todos. Por eso funciona perfecta en el mundo anglosajón, ¿no es cierto? Por eso funciona en el mundo anglosajón. Sí, funciona perfecto como sistema de explotación. Claro, bueno. Porque hay una oligarquía despótica que explota al pueblo. Lo que pasa es que por el desarrollo tecnológico, ahora hay un cambio. No son el capitalismo, que los liberales dicen que ha traído los beneficios y la felicidad, todo es mentira. El capitalismo trajo la esclavización de los trabajadores, destruyó el artesanado, entonces no podían competir los artesanos que hacían, supongamos, 3 camisas por día con la manufactura industrial que hacían 5.000 en un día en esa época. Entonces vendieron sus herramientas, y una forma de decir, la dejaron y se hicieron proletarios. Pero cuando ese trabajador, que antes era un artesano, que aprendía su oficio en la casa del maestro, que tenían gremios, que tenían leyes que ni los reyes podían cambiar, y que el precio era el precio justo, que era el costo de producción y lo que necesitaba para vivir. En cambio, ahora es una economía de lucro. La gente fabrica autos o casa o pan, no para que la gente se abrigue o coma pan, sino para ganar dinero. Entonces le quiero decir que cuando ese obrero no podía trabajar porque estaba enfermo, tenían que ir los hijos menores, de 12 años, de 11, a trabajar. Y el capataz podía azotar a los hijos y al trabajador. Y ahora por el cambio tecnológico, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta que no es necesario tenerlos en estado de rebelión constante. Ahora tienen esclavos contentos, esclavos satisfechos. Porque además la justicia social no consiste solamente en un buen salario, consiste en una sociedad ordenada. En Estados Unidos, que hay una situación económica de los trabajadores mejor que la de muchos países, sin embargo hay millones de parados. Las últimas estadísticas hablaban de 7 millones. Incluso, aunque parezca una exageración, se habló de que la estadística real son 100 millones de desocupados, porque no se toma en cuenta en las encuestas a las personas que durante años buscaron trabajo y no lo consiguieron. A esas no las entrevistan. Y aparte está el divorcio, que produce desastres totales, suicidio infanto-juvenil, en fin, drogadicción, degradación, en fin. Alcoholismo, todo. Sí. Desgraciadamente, para hablar en forma ordenada de mi libro, bueno, necesitaría un programa muy largo. Bueno, es que la idea es que la gente algún día compre ese libro y lo lea. A usted le está dando un pantallazo. Va a entender todo lo que está pasando. Va a entender que la Iglesia Católica defendía el sistema corporativo y que ahora, en cambio, no se abandonó eso. Que ahora antes se hablaba de la cristiandad, ahora del gobierno mundial. Ya se asume con total naturalidad. Pablo VI, Juan Pablo II, Ratzinger, y ahora hablan del gobierno universal, que es una cosa monstruosa. Y aparte, en fin, me voy a referir. Usted entiendo que me va a hacer una pequeña entrevista sobre la situación. Y ahí voy a hablar del supuesto Papa Bergoglio. Bien. Vamos a ir a un pequeño corte, porque esto va a dar para largo. Así que para mí es un gusto, si volvemos después de este segundo bloque, un poquito analizando también otros libros y después un análisis de la situación real que vivimos. Volvemos enseguida con el profesor Rivadeneira Carles. Ya volvemos. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz.
Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero.